He pasado los últimos 12 años investigando y cubriendo algunas de las historias más perturbadoras del mundo. Sin embargo, esta es diferente a cualquier cosa que haya visto antes. En 1990, en Madrid, España, Concepción Gutiérrez, una madre de 6 hijos, reunió a sus hijos para visitar a su abuelo por última vez mientras él agonizaba en el hospital. Sin embargo, esta reunión no fue una escena de una familia lamentando la inminente pérdida de un ser querido. En cambio, fue una visita por deber a un hombre que abiertamente había despreciado a su familia. Durante esas últimas horas de la vida del anciano, supuestamente sus últimas palabras no fueron expresiones de amor por una vida bien vivida, sino más bien una amenaza velada susurrada a su nieta mayor, Estefanía. Si no puedo hacerte daño en esta vida, lo haré en la próxima. Momentos después, lleno de malicia, falleció. Si la familia creía que por fin estaban libres del hombre que los había odiado en vida, estaban tristemente equivocados, porque en los años siguientes ese momento crucial volvería para perseguirlos de la manera más destructiva. Acompáñame mientras nos sumergimos en los inquietantes detalles del caso Vallecas, una de las investigaciones paranormales más reconocidas de España. Apaga las luces, siéntate y disfruta. El departamento en Vallecas. Mucho antes de que Vallecas se asociara con fantasmas, reportes policiales y fenómenos inexplicables, simplemente era otro distrito en el extremo sureste de Madrid. A finales de los años 80 y principios de los 90, el barrio reflejaba el rostro cambiante de España tras décadas de dictadura. Miles de familias de clase trabajadora estaban construyendo sus vidas en grandes conjuntos habitacionales, construidos en décadas anteriores, y familias de todo el país llegaban en busca de trabajo y vivienda asequible, llenando rápidamente filas de bloques de apartamentos para acomodar a la creciente población de la ciudad. La vida ahí rara vez era glamorosa. La mayoría de los residentes trabajaban largas horas, los niños jugaban en los patios entre los edificios y los vecinos se conocían por su nombre. Fue dentro de este entorno ordinario donde vivía la familia Gutiérrez Lázaro. Nada en la familia indicaba que algún día se convertirían en el centro de una de las investigaciones paranormales más famosas de Europa. Eran solo una familia española promedio tratando de llegar a fin de mes. A la cabeza del hogar estaban Máximo y su esposa Concepción, quienes juntos tenían 6 hijos. Los padres trabajaban duro para mantener a su familia y sus vidas giraban en torno al trabajo, la escuela, las comidas familiares y las rutinas que definían a innumerables hogares en todo el mundo. A diferencia de muchas historias que después se ven rodeadas de folclore, hay poca evidencia de que esta familia hubiera mostrado públicamente interés por lo paranormal antes de los eventos que los llevaron a la fama y antes de que la tragedia ocurriera. Todo indicaba que llevaban una vida completamente convencional. En el centro de esta historia estaba su hija mayor, Estefanía, de 17 años, y todo comenzó con una tabla Ouija. Todo misterio famoso tiene un momento que después se convierte en su punto de origen. Es el evento al que los investigadores regresan una y otra vez, donde la vida ordinaria parece dar paso a algo extraordinario. En el caso Vallecas, ese momento no fue un asesinato, una desaparición inexplicable, ni el hallazgo de un cuerpo. Fue una reunión a la hora del almuerzo dentro de una escuela secundaria en Madrid durante el otoño de 1990. Estefanía y varios de sus compañeros se reunieron en su escuela durante el recreo. Llevaron consigo una tabla Ouija, o al menos una versión improvisada de una. Según varios relatos, su intención era intentar comunicarse con el espíritu del novio de una de las chicas, un joven que había fallecido recientemente en un accidente de motocicleta. Afligida por su muerte, la chica esperaba que la tabla Ouija le permitiera tener una última conversación con él. Según quienes posteriormente descubrieron la sesión, los estudiantes colocaron sus manos sobre la planchette y comenzaron a hacer preguntas. Algunos testigos afirmaron que la planchette se movió casi de inmediato. Sin embargo, ocurrió algo que transformó un simple juego escolar en la base de una de las leyendas paranormales más grandes de España. Un maestro entró al salón. El maestro reconoció de inmediato la tabla Ouija, se alarmó y detuvo la sesión de manera brusca. Mientras retiraba rápidamente la tabla, se rompió en pedazos, y los testigos afirmaron que de ella salió una extraña nube de humo negro. Estefanía, quien estaba más cerca de la tabla, inhaló la extraña niebla por la boca y la nariz. En ese momento, ella parecía asustada, pero pronto se recompuso y volvió a sus clases como de costumbre. Sin embargo, cuando regresó a casa después de la escuela, comenzó a quejarse de dolor de cabeza y de sentirse extraña. En los meses que siguieron a la sesión de la Ouija, Estefanía se enfermó.
Exactamente qué enfermedad padecía, cómo se desarrolló o si tenía alguna relación con los eventos en la escuela sigue sin estar claro. Sin embargo, para los investigadores paranormales, su deterioro representaba la primera etapa de apego u opresión por parte de una entidad invisible. Según su familia, comenzó a experimentar convulsiones aterradoras y en más de una ocasión su cuerpo se puso extremadamente rígido y sus ojos se pusieron en blanco. Durante estos episodios también echaba espuma por la boca. Además del tormento físico, Estefanía también escuchaba voces aterradoras que parecían provenir de habitaciones vacías o directamente detrás de ella. Se volteaba de repente, convencida de que alguien había hablado, solo para descubrir que estaba sola. Según su madre, Estefanía también describió ser acechada por criaturas oscuras que se movían por el departamento. Ella las describía no como formas humanas detalladas, sino como siluetas sombrías que permanecían de pie en los umbrales, en silencio, antes de desaparecer. Para la familia, que nunca había enfrentado algo así antes, las experiencias fueron profundamente inquietantes. Al principio, nadie creía que estuviera ocurriendo algo sobrenatural, y como cualquier otra familia que lidia con enfermedades inexplicables, primero buscaron explicaciones ordinarias. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos desesperados de su madre y las visitas a varios hospitales y especialistas, no se pudo identificar ningún problema biológico en Estefanía. Aunque algunos de sus síntomas sugerían epilepsia, ninguno de los médicos pudo proporcionar un diagnóstico definitivo. Con el paso de las semanas, el comportamiento de Estefanía se volvió cada vez más preocupante. Comenzó a quejarse de que escuchaba voces que la llamaban por su nombre. En una ocasión, según se informa, atacó violentamente a su familia y luego tuvo una laguna mental, completamente inconsciente de sus acciones después. Los miembros de la familia también notaron que su voz a veces cambiaba y sonaba anormalmente grave. Un incidente particularmente dramático implicó que Estefanía fuera arrojada hacia atrás hasta el otro lado de la habitación por una fuerza invisible, dejando a sus familiares mirando impotentes. Sus hermanos comenzaron a tener miedo de estar solos con ella, y sus padres luchaban por reconciliar los consejos médicos que recibían con las experiencias inquietantes que ocurrían en su propio hogar. A medida que las semanas se convirtieron en meses, la condición de Estefanía continuó deteriorándose, mientras los médicos buscaban respuestas. No sabían que esto era solo el comienzo. A principios de 1991, la familia vio sus vidas consumidas por citas en el hospital, consultas médicas y la incertidumbre constante de lo que traería cada día. Aunque muchos detalles aún dependen de los relatos de la familia, está claro que la salud de Estefanía se había deteriorado gravemente. Una de sus hermanas recordó más tarde que Estefanía a veces suplicaba que no la dejaran sola, afirmando que alguien o algo la estaba observando desde dentro del departamento. Durante este tiempo, otros miembros de la familia también comenzaron a notar sucesos extraños en el departamento. Las luces parpadeaban sin razón aparente, golpes inexplicables resonaban durante la noche y las puertas se abrían solas. Trágicamente, Estefanía no encontró solución para su tormento, el cual continuó empeorando. A principios de agosto de 1991, ella confesó que las figuras oscuras que había estado viendo la llamaban para que se acercara a ellas. A los pocos días cayó en coma y fue llevada al Hospital Gregorio Marañón en Madrid. Y en la mañana del 14 de agosto de 1991 falleció inesperadamente sin recuperar la conciencia. Tenía solo 17 años. Si la historia hubiera terminado ahí, el caso Vallecas podría haberse caído en el olvido, recordado solo por familiares y amigos cercanos. Sin embargo, la familia afirma que algo cambió dentro del departamento casi inmediatamente después del fallecimiento de Estefanía. Ya no era solo ella quien estaba siendo atormentada. Estefanía se había ido. La enfermedad que la había aquejado durante los últimos meses finalmente había cobrado su precio. Para los doctores, su muerte representó la conclusión de un caso médico desafiante, sin causa aparente. Para su familia, sin embargo, marcó el inicio de algo que más tarde afirmarían que era mucho más aterrador que cualquier cosa que hubieran experimentado mientras ella estaba viva. Casi todas las historias famosas de casas embrujadas en la historia siguen un patrón similar. Ocurre un evento traumático, como una muerte repentina, un crimen violento o un shock emocional profundo. Luego, en las semanas siguientes, quienes estuvieron más cerca del evento suelen reportar experiencias inusuales. Los psicólogos han estudiado este fenómeno durante décadas, descubriendo que el duelo puede alterar profundamente la percepción.
Recientemente, las personas en duelo suelen reportar que sienten la presencia de sus seres queridos, escuchan voces familiares o ven fugazmente a alguien que saben que ha fallecido, o sienten como si ya no estuvieran solos. Sin embargo, la familia Gutiérrez no tuvo oportunidad de llorar su pérdida, ya que a los pocos días de la muerte de Estefanía comenzaron a ser acosados por las mismas entidades que contribuyeron a su misteriosa muerte. Poco después de su funeral, se escucharon extraños golpes provenientes de su habitación desocupada. Cuando su madre abrió la puerta, encontró todas las pertenencias de su hija fallecida esparcidas por la habitación. Esa misma noche, la risa de un anciano resonó por el pasillo de su casa. Durante semanas, estos sucesos de otro mundo continuaron, incluyendo voces incorpóreas que venían del baño e inexplicables fluctuaciones de temperatura. En una ocasión, mientras jugaba con su hijo, Maximiliano afirmó que una fuerza invisible levantó al niño y lo arrojó al otro lado de la habitación. En este punto, cada miembro de la familia reportó haber experimentado sucesos extraños en la casa. En una ocasión aterradora, mientras la familia estaba reunida en la sala, la puerta se abrió de golpe repentinamente desde el pasillo. Golpes invisibles comenzaron a golpear las paredes, lo que llevó a los padres de Estefanía a cerrar la puerta y bloquearla con un sofá y un adorno de mármol pesado para mayor seguridad. A pesar de esto, algo parecido a una ráfaga de viento torrencial abrió la puerta de golpe, esparciendo los muebles y a la familia por toda la habitación. En ese momento, una foto enmarcada de Estefanía fue lanzada hacia el interior de la habitación. Cuando su madre recogió la imagen de su hija, gritó al sentir que comenzaba a quemarse en sus manos. La foto mostraba el rostro de Estefanía con una quemadura que le atravesaba el centro, mientras que el marco permanecía intacto pese al fuego. Durante muchos meses, una variedad de actividades paranormales persistieron en la casa de la familia. Las puertas se abrían y cerraban violentamente, aparentemente por sí solas. Los electrodomésticos se encendían y apagaban de manera esporádica. La familia incluso comenzó a ver figuras fantasmales arrastrándose alrededor de sus camas y muebles por la noche. La hermana de Estefanía describió haber presenciado una figura oscura pegada al suelo, arrastrándose hacia ellas. Y Concepción recordó una vez cuando fue inmovilizada en su cama por una fuerza invisible que le agarró las manos y los pies. Sin embargo, a pesar de que las perturbaciones se volvieron aún más pronunciadas, en esta etapa, el caso de Vallecas seguía siendo casi completamente desconocido fuera del círculo inmediato de la familia, y los primeros relatos de la familia a amigos y vecinos se dieron antes de que hubiera algún interés generalizado de los medios. A medida que se acercaba el otoño, supuestamente surgió otro acontecimiento. La familia empezó a notar cambios relacionados con objetos religiosos dentro del departamento. Supuestamente, se encontró un crucifijo tirado en el suelo y las imágenes religiosas aparecían torcidas, a pesar de haber sido cuidadosamente enderezadas. Dentro de un entorno cultural profundamente católico, estos eventos naturalmente llamaron la atención, y para finales de 1991, el ambiente emocional dentro del departamento había cambiado drásticamente. El miedo había reemplazado al dolor como el aspecto dominante de la vida cotidiana. Luego vino el evento que transformó el miedo privado en una investigación pública. Amigos y vecinos fueron invitados al departamento y comenzaron a presenciar los eventos por sí mismos. La noticia se difundió discretamente por el edificio y pronto periodistas locales escucharon los rumores. Una vez que la prensa se involucró, el caso de la actividad paranormal en Vallecas se convirtió en un tema nacional. La familia insistió ante los medios de comunicación que no se estaban imaginando lo que vivían e invitó a los reporteros a presenciar el fenómeno de primera mano. Varios de ellos reportaron sentirse incómodos en cuanto entraron a la propiedad. Algunos describieron una atmósfera opresiva, mientras que otros experimentaron dolores de cabeza repentinos o sentimientos de ansiedad. Y sin importar si los periodistas creían en fantasmas, generalmente aceptaban que la familia sinceramente creía que algo profundamente perturbador estaba ocurriendo dentro de su hogar. Aunque la atención de los medios eventualmente se intensificó, la familia no se benefició de inmediato de ello. En cambio, a menudo describían la cobertura como intrusiva y agotadora. Pero las cosas fueron aún más allá cuando la familia contactó a la policía. Los oficiales que respondieron esperaban lidiar con lo que pensaban que sería un incidente doméstico de rutina, pero en cambio se encontraron involucrados en uno de los episodios más controvertidos de la historia paranormal moderna. En noviembre del 92 había pasado más de un año desde la muerte de Estefanía. Durante esos meses, la familia reportó varias perturbaciones y la situación eventualmente escaló hasta el punto en que Máximo llamó a la policía, afirmando que su casa estaba embrujada y que su familia estaba en peligro. Inicialmente, la policía no le creyó a Máximo.
Desesperado por conseguir ayuda, Máximo pasó frenéticamente el teléfono entre los miembros de su familia. En un estado de pánico, describieron a la policía cómo todos los crucifijos de la casa fueron volteados violentamente al revés y luego regresaron a su posición original. También hablaron de una figura oscura y sombría que estaba de pie al final del pasillo. Preocupado por la angustia de la familia, el oficial José Negri decidió acudir, junto con otros 3 oficiales. A las 2 de la mañana de ese día de noviembre, los oficiales de la Policía Nacional respondieron a la llamada de auxilio. Cuando llegaron, se sorprendieron al ver que, a pesar de la fría noche, toda la familia estaba sentada afuera en la banqueta, visiblemente alterada. La familia llevó a los oficiales dentro de la casa, donde se reunieron alrededor de la mesa del comedor para explicar la situación. Lo siguiente es una traducción real de parte del informe policial oficial escrito por el oficial José Negri. Nos encontramos en una situación rara y misteriosa. Mientras estábamos sentados con la familia, pudimos escuchar y observar cómo la puerta de un gabinete perfectamente cerrada se abría de repente de una manera completamente antinatural. Esto inició una serie de eventos sospechosos presenciados por el inspector jefe y los otros 3 oficiales de policía presentes. Mientras aún estábamos en estado de shock, un ruido fuerte provenía de la terraza, donde confirmamos que no había nadie presente. Los eventos sospechosos, entonces, aumentaron en cantidad y gravedad, llevando la investigación a un nivel inesperado. Momentos después, apareció una mancha marrón en el mantel de una pequeña mesita para el teléfono, que el inspector jefe identificó como baba. Durante nuestra búsqueda en las habitaciones de la casa, observamos los fenómenos a los que nos habíamos estado refiriendo. Un crucifijo de madera giró y fue arrancado de la pared. Una de las hijas recogió el crucifijo del suelo y lo fijó detrás de la puerta de la habitación. De repente, y de manera extraña, aparecieron 3 marcas de arañazos junto a la cruz. José Negri y sus compañeros policías estaban desconcertados por lo que ellos llamaban fenómenos. Incapaces de entender la situación, la policía, como muchos antes que ellos, no pudo ayudar a la familia y finalmente se retiraron de la casa, archivando el informe. Al final, la familia Gutiérrez nunca encontró paz en su hogar y con el tiempo vendieron el departamento y se mudaron en 1993. Después de que la familia se mudó, en lugar de que el caso quedara en el olvido tras cesar la actividad paranormal, creció y llegó a representar la idea de una casa embrujada moderna, respaldada, al menos en parte, por documentación oficial de la policía. Los primeros libros que hablaban de Vallecas aparecieron en España durante la década de los 90. A diferencia de publicaciones posteriores dirigidas a audiencias internacionales, estas obras generalmente asumían que los lectores ya tenían cierta familiaridad con el informe policial y el contexto cultural más amplio del caso. La mayoría intentó reconstruir los hechos utilizando entrevistas con miembros de la familia, periodistas e investigadores. A finales de los años 90 y principios de los 2000, la programación paranormal cobró gran popularidad en toda Europa, con el caso Vallecas recibiendo una atención considerable en estas producciones. En el 2006, el conocido programa español de televisión paranormal, Cuarto Milagro, investigó la antigua casa de la familia. Durante la edición del episodio, el equipo afirmó haber descubierto una voz misteriosa en una de las entrevistas con los padres de Estefanía en su nueva residencia. Supuestamente, la voz dijo: "No hemos empezado". A pesar de la naturaleza escalofriante de este mensaje, no se reportaron más eventos paranormales relacionados con la familia después de que se mudaron. Pero quizá la mayor repercusión relacionada con el caso ocurrió con el estreno de la película de Netflix Verónica en 2017. La película presentó el caso Vallecas a millones de espectadores en todo el mundo. Inspirada en hechos reales, las audiencias que no estaban familiarizadas con la investigación original se sorprendieron al enterarse de que habían ocurrido sucesos tan horribles. Aunque la película fue muy dramatizada, su premisa seguía de manera libre los acontecimientos que ocurrieron en la vida de la familia Gutiérrez. Tras el éxito de la película, el interés en el caso se reavivó y apareció en numerosos nuevos podcasts, libros y videos que ofrecieron una perspectiva fresca sobre la experiencia paranormal. Sin embargo, en 2018, 2 de los hermanos de Estefanía, Ricardo y Maximiliano, rompieron su silencio en la televisión española y afirmaron que gran parte de los sucesos paranormales que ocurrieron después de la muerte de Estefanía fueron montados o muy exagerados. Explicaron que su madre era profundamente religiosa y que estaba abrumada por el dolor y la angustia mental tras la muerte de su hija. Los hermanos afirmaron que su madre se obsesionó con la idea de que Estefanía todavía estaba presente en su casa. Y bajo la presión de la sugestión grupal y la angustia de su madre, los hermanos empezaron a inventar fenómenos paranormales.
Ellos admitieron que tiraban canicas al suelo, lanzaban pequeñas piedras contra las paredes y manipulaban las puertas para que sonaran como si se sacudieran, con el fin de validar las creencias de su madre y atraer la atención de los medios. Afirmaron que prepararon el departamento para simular eventos antes de que llegara la policía, creando intencionalmente fuertes golpes y haciendo temblar las paredes esa noche para asustar a los oficiales, que estaban muy alertas y estresados. A pesar de la confesión de los hermanos, tanto los escépticos como los creyentes continuaron debatiendo el caso, y los parapsicólogos sostienen que unos cuantos niños lanzando piedras no podrían explicar los incidentes observados por policías experimentados, como muebles pesados moviéndose solos, caídas repentinas de temperatura o la fotografía de Estefanía quemándose dentro de su marco de vidrio. Muchos creen que los hermanos pudieron haber sido pagados por personas de alto rango para evitar que este caso recibiera aún más atención. La familia volvió a hablar en 2025 cuando revisitaron los eventos que rodearon la misteriosa muerte de Estefanía en una serie de 3 partes de HBO titulada The Velázquez Files. La serie examinó las secuelas traumáticas de la muerte y la familia reflexionó sobre sus experiencias y habló sobre cómo la atención de los medios afectó sus vidas, expresando sentimientos de estar abrumados, ya que frecuentemente llegaban desconocidos con la esperanza de presenciar actividad paranormal en su hogar. El documental profundizó en el momento en que se llamó a la policía y examinó el informe oficial. Es importante señalar que el informe no indica que el departamento estuviera embrujado ni confirmó la existencia de fantasmas. En cambio, señala que los oficiales respondieron a reportes de actividad inusual y documentaron observaciones que les resultaron difíciles de explicar. A medida que avanza la investigación, la serie muestra la tensión emocional a la que está sometida la familia. Y mientras algunos familiares siguen convencidos de que experimentaron fenómenos paranormales genuinos, otros cuestionan ciertos aspectos de la historia. A lo largo de los años, parece que estas creencias diferentes crearon tensiones que siguen afectando las relaciones familiares hasta el día de hoy. Algunos miembros de la familia reconocen que los recuerdos evolucionan con el tiempo y admiten que puede haber detalles que ya no recuerdan exactamente. Otros insisten en que cada evento extraordinario ocurrió tal como lo recuerdan. La serie reveló más tragedias que experimentó la familia después de la muerte de Estefanía, incluyendo la pérdida de su padre. En última instancia, en lugar de ofrecer una respuesta definitiva, el documental y muchos otros sugieren que el verdadero significado del caso Velázquez no radica en probar si existen los fantasmas, sino en comprender los profundos efectos que las experiencias extraordinarias, el dolor, las creencias y la atención pública pueden tener en una familia. Ya sea que los eventos dentro del departamento fueran paranormales, psicológicos o una combinación de varios factores, sigue sin resolverse, pero lo que es innegable es que la muerte de Estefanía cambió para siempre la vida de quienes estaban más cerca de ella y creó uno de los casos paranormales más duraderos y controvertidos en la historia moderna de España. Así que la pregunta es, ¿qué fue lo que realmente le ocurrió hace tantos años a una familia aparentemente común? ¿Su abuelo les lanzó una maldición? ¿Cómo exactamente murió Estefanía? No hay duda de que algo sí ocurrió. Aunque muchas historias de fantasmas acaban desmoronándose al examinarlas con cuidado, este caso no. Hoy en día, los expertos consideran este caso como una trágica intersección de graves problemas de salud mental, un profundo dolor, sugestión psicológica extrema y posible actividad paranormal. Mientras que otros especulan que la sesión con la tabla Ouija abrió una puerta, liberando una entidad malévola que se aferró a Estefanía, lo que finalmente llevó a su muerte. Después de su fallecimiento, se cree que esta entidad permaneció en el departamento, atormentando a la familia hasta que se vieron obligados a mudarse. Independientemente de la verdad detrás del caso Velázquez, la historia ha perdurado. No por lo que aporta, sino por las preguntas que plantea sobre la existencia de fantasmas y la actividad paranormal que los rodea. Me encantaría saber qué opinas sobre esto. Si todo lo que la familia dijo originalmente es cierto, tiene que ser uno de los casos de embrujamiento más impactantes en la historia moderna. Gracias por ver el video, cuídense, nos vemos la próxima vez.